did you leave me here? Y analizar el contexto histórico de nuestro país es el fin de un debate crítico y directo, con libertad de ideas y pensamientos. Debate Crítico, lunes 7 de la tarde por Adrenalina Radio, activando tus sentidos. Hola, continuamos aquí en tu programa de la muerte a la vida por Adrenalina Radio. Nuevamente le agradecemos a Dios por la invitación que Él ha hecho a tu vida, y pues gracias porque Él nos da palabra para poder compartir las buenas nuevas del Señor Jesucristo. Dice el Señor que todo aquel que está en Cristo nueva criatura es. Aquí las cosas viejas han pasado y hoy todas son hechas nuevas. Y un testimonio de esto es mi hermano Eric, que el día de hoy nos va a dar su testimonio. Él estuvo 9 años y medio en la cárcel, por lo que me comenta 6 y medio, ¿verdad? En el sur. 6 y medio y 2 y medio. Y 2 y medio, no, 2 y medio en Guasave. Y pues bueno, vamos a escuchar su testimonio, que él mismo nos cuente de cómo el Señor hizo un milagro en su vida. No, pues muchas gracias nuevamente por la invitación y gracias a Dios por esta oportunidad. La verdad es que el poder compartir de la palabra y poder dar algo de lo que Dios ha hecho, como dice su misma palabra, porque dar de gracia lo que recibiste de gracia, ¿no? Entonces, pues yo les platico brevemente algo de mi infancia, algo de lo que Dios fue haciendo. Mi nombre es Eric Bolaños. Yo vengo de una familia donde tengo 3 hermanos, una hermana mayor y 2 hermanos menores que yo. Yo tengo mis papás. De alguna otra manera yo crecí o viví en, como se le llama, una familia funcional, ¿no? Funcional en el sentido de que estaba el papá, la mamá y los hermanos. Entonces, en cambio, con el problema de mi papá de tomar, obviamente nada más era de sábados y domingos, o viernes, sábados. Pero bueno, yo fui creciendo, yo crecí de alguna otra manera en un ambiente familiar, digamos, sano. Y fíjense, durante ese tiempo, con las amistades que yo llegué a tener, yo siempre me dediqué a jugar fútbol y bueno, pues le echaba las patadas ahí. Y cuando yo recuerdo que llegaba mi papá en esos días, ¿no? Y como yo era el mayor después de varón, llegaba y mi papá siempre que llevaba tomado, era el tema de, a ver, y véngase para acá y aventar el discurso, ¿no? Y bueno, de alguna otra manera crecí con esa situación, un ambiente realmente, pues yo llegaba los sábados, era el sábado, recuerdo de la infancia, ya nada más sabía que eran como las 5 de la tarde y sabía que mi papá ya no iba a llegar, ¿no? Temprano, y era de que pues, en la madrugada pudiera llegar o en la mañana y levantar y poder hacer todo, pues reclamar todo y empezar. Entonces creo que esa parte a mí me empezó a marcar en cierta manera. Más adelante me doy cuenta,
Durante mi infancia, algo que yo pude batallar, ahora que dentro de la fundación, que por cierto recomiendo esa enseñanza de El camino hacia la verdadera libertad, esa es recomendable 100%. Durante en ese lapso, nada más les digo, dice que si tuviste defectos complejos, ¿no? Yo me di cuenta que a mis 30 años, me di cuenta ya estando ahí en prisión, me di cuenta que yo había tenido un complejo. Y mi complejo había sido era moreno, ¿no? Mis hermanos blancos y bueno, yo era el moreno. Y creo que de ahí yo recuerdo que mi vida se empezó a marcar, ¿no? El tema de que pues el morenito, y a mí me molestaba, ¿no? Que me dijeran, ese negro, ese moreno, ¿no? Pero era algo que finalmente a mí me fue marcando, que el día más adelante me di cuenta que muchas de las cosas que yo hice fue finalmente para cubrir esa parte de ese defecto, ¿no? O de ese complejo. El querer no ser un complejo de aceptarse, ¿no? Tal como uno es, ¿no? Y es lo que pues hoy en día la sociedad o el mundo, ¿no? Tienes que parecerte a la sociedad, tienes que ser como el mundo es, porque si no igual no vales, si no tienes no vales, ¿no? Y creo que es algo con lo que muchos hasta el día de hoy se batalla, ¿no? Sí, fíjate que digo, hago hincapié en esto porque muchas de las veces yo no me sentía aceptado. Entonces, ahorita que les cuente un poco más de mi testimonio, les diré por qué esta parte es bien fundamental. El que no nosotros aceptemos, el que no seamos nosotros que como queremos ser o como nos lo pinta la misma sociedad, buscamos finalmente adaptarte a esas circunstancias o buscamos ciertas cosas para poder de alguna otra manera ganar respeto, ganar seguridad. Y creo que en mi vida fue parte de lo que llegó a pasar. Entonces, como les comento, con mi familia, pues realmente una familia, tengo 2 hermanos, esos 2 hermanos terminaron una carrera, yo también terminé una carrera profesional y bueno, mi hermana una carrera técnica, pero bueno, todos crecimos en ese, de alguna otra manera, el estudio siempre fue de parte de mi papá, pero yo siempre tuve ese resentimiento, ¿no? Siempre tuve esa parte de no disfrutar, con carencias. ¿Por qué? Porque finalmente pues éramos 4, vivíamos en un departamento de 2 recámaras, una mis papás y los otros 4 vivíamos en otra recámara, ¿no? Como acá en el sur, ahí en camarotes, ¿no? Pero bueno, aquí éramos de las literas, ¿no? Entonces, no, siempre el factor número 1 en una vida destructiva es el alcoholismo, es los traumas. De hecho, ahorita tocabas el punto del curso de Camino hacia la verdadera libertad y es acerca de las bienaventuranzas y tiene que ver con eso, ¿no? Con todos los complejos que uno se va formando y todo el daño que la sociedad te va haciendo. Es importante que lo recalques, ¿no? Porque sí, desgraciadamente es algo que abunda. Bueno, pues estamos aquí en tu programa de la muerte a la vida, escuchando el testimonio de nuestro hermano Eric. Vamos a un corte y regresamos. Llorona, llorona,
llévame al río, tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Literatura desde un particular punto de vista. Las letras y más. Las cosas como son. Punto y coma. Lunes 8 de la noche, hora del centro de México. Por adrenalinaradio.com. Activando tus sentidos. Bueno, estamos de vuelta en tu programa de la muerte de la vida aquí en Adrenalina Radio, pues escuchando el testimonio de nuestro hermano Eric, pues muy interesante, ¿no? Ver cómo desde los comienzos, pues él dice, yo vengo de una familia funcional, ¿no? Pudiera ser, pero aquí nos damos cuenta que no importa, ¿no?, de qué estrato social seas, y si vienes de una familia funcional o disfuncional. Aquí el punto es de que Cristo es el centro para la vida del hombre. Ni los buenos propósitos, ni el querer hacer las cosas bien nos funcionan. Es Cristo viviendo su vida en nosotros para que pueda dar resultado, ¿no?, ese cambio en nosotros. Pues Eric, adelante, hermano. Bueno, pues como les comentaba, yo cuando empiezo les hice hincapié en lo que decía, ¿no?, de mi complejo y además de la situación que había vivido en mi casa. ¿Por qué? Porque como a los 17 años más o menos, pues me empecé a probar el alcohol y bueno, pues le hacía caras, ¿no? Como que no me gustaba, mezcal, ¿no? El mezcal.
Pero finalmente, como más adelante aprendí lo que dice en la escritura, aún hay maldiciones, ¿no? Y de generaciones aún a veces se van transmitiendo. Y bueno, el tema es que cuando yo empiezo a probar, pues que sí, un poquito me gusta. Ya después de la tercera ya le perdí el mal sabor, ¿no? A la cerveza o a la Viña Real en aquellos tiempos, ¿no? Entonces, de ahí empieza mi vida en el sentido de empezar a probar algo para poderte sentir bien, ¿no? Y además, pues yo lo veía y desafortunadamente, pues yo crecí en ese ambiente en donde mi familia estaba, en este caso, como comento mi papá, pues de una vida de ese vicio, ¿no? Que hoy, gracias a Dios, pues toda mi familia conoce de Cristo, todos son y todos conocemos de Cristo, ¿no? Entonces, yo empiezo esa parte. Yo a los 18 años, empiezo 16, 17 años más o menos, y a los 18 años más o menos, mi papá nos lleva a una iglesia cristiana, ¿no? Y bueno, que decíamos, pues vamos a ver. Nos llevó. Nosotros antes cada 8 días íbamos a una congregación, a una iglesia católica, cada 8 días. Porque de alguna otra manera creo que me he dado cuenta que todos necesitamos, ¿no? No hay quien no diga que no necesita. Todos, como somos seres espirituales, pues necesitamos. Y buscábamos esa parte. Entonces, cada 8 días, como dicen ya de manera religiosa, cada 8 días poder ir. Pero cuando empezamos a ir a esta congregación, yo me acerco ahí, pero realmente no fue de una convicción, ¿no? De poder decir, yo ya sí acepté a Cristo y qué padre. La que hoy es mi esposa, en aquel tiempo se congregaba, o ella ya estaba en una iglesia. Me acuerdo que en esos tiempos como que queríamos andar y ella me decía, no, porque yo soy cristiana y tú no puedes en yugo desigual, que eso le decían a ella, ¿no? Pero bueno, eso es algo que finalmente un día que yo ya fui a esa iglesia, dije, oye, ¿qué crees? Que yo ya también ya voy a esa iglesia, entonces yo creo que ahora sí ya podemos andar, ¿no? A una iglesia. Pero realmente no había una convicción. Sí. Entonces, cuando yo, los 18 años, voy a la congregación donde va ella, recibo a Cristo y hay un momento en donde me impacta, ¿no? Mi vida sí impacta un momento de manera emocional, creo que por parte de eso, porque ya en esos tiempos yo iba a entrar a la universidad. Y en ese tiempo ya como que yo empezaba mi familia como que ya, o mejor ya empezábamos a cambiar ciertas cosas, ¿no? Pero, pues nada más fue un tiempo, porque después, eso estoy hablando como de, no sé, 6, 8 meses, ¿no? Y me decía que era cristiano, pero mis acciones eran totalmente diferentes. Casi no se ve eso. No, ¿verdad? Eso llega a pasar. Entonces yo realmente no tenía una convicción. Y bueno, ¿qué era lo que pasaba? Pues entonces se me empieza pues se me sigue gustando el alcohol y de alguna otra manera pues consumir ese alcohol. No llegar a un grado de poder decir, pues yo ya me volví alcohólico. Pero bueno, finalmente yo tengo esa parte del gusto, en ese momento el gusto hacia el alcohol, ¿no? Entonces yo empiezo a tener eso. Yo tenía una vida cristina, como le dicen, ¿no? Porque realmente no era cristiana, era cristina. Entonces, en donde mis acciones realmente no reflejaban que yo tuviera una relación con Dios. Entonces, a los 18, finalmente a los 21 me caso. Mi esposa sale embarazada y bueno, pues terminamos. ¿Y esa edad es cuando empiezas a delinquir? A esa parte, porque finalmente es cuando empieza. Yo creo que delinquir desde chico, porque me quedaba con los cambios, ¿no? Me gustaba que me mandaban a la tienda y ya. No eres el único. Ese era para mí, ¿no? Entonces, creo que desde ahí se va tomando esas partes. Exacto. ¿Por qué? Por las carencias, ¿no? Que ahorita en el siguiente bloque les voy a compartir realmente cómo es que empieza mi parte pues en donde qué es lo que me lleva realmente a prisión, ¿no? Sin duda es un problema que ha quejado, ¿no? Durante todo este tiempo a la Iglesia de Cristo,
y es que no hay una simiente pues del Señor. Cuando no se enseña Biblia en una iglesia, tú decías hace rato, ¿no? Te dicen que no debes de hacer, pero no te dicen cómo hacerlo. Es triste decirlo, pero es una realidad que en muy pocas iglesias se enseña lo que Cristo enseñó. Sí. Primero es la acción, después el sentimiento, porque creemos que primero es el sentimiento y después la acción, ¿no? Creemos que si siento lo hago, si no, no lo hago. Entonces de pronto vas a una iglesia y ves que todos aplauden, todos cantan, y creemos que eso es arrepentirse, ¿no? En realidad el arrepentimiento viene desde el momento que confiesas tu pecado, te apartas de él y empiezas a orar y a leer la Biblia, que es tu comunión con Él, y es ahí la fuerza. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos. Seguimos aquí en tu programa de la muerte a la vida por Adrenalina Radio, activando tus sentidos. radionovela está de regreso. Yo soy Leitzán, aquel que ha vivido más de 50 vidas
Cada jueves en punto de las 9:30 de la noche te contaré una de mis historias de terror, misterio y suspenso. Y recuerda, para un jueves de pesadilla, sobresalto en Adrenalina Radio, activando tus sentidos. Bueno, estamos de vuelta en tu programa de la muerte a la vida aquí en Adrenalina Radio y pues escuchando el testimonio de nuestro hermano Eric, decía algo bien importante, ¿no? Tú comentabas algo acerca del arrepentimiento, ¿no? La palabra es lo que hace ese cambio. La palabra es la que cambia nuestra mentalidad. Si no puede cambiar nuestra mentalidad, no podemos dar acciones diferentes. Entonces eso es lo que hace la palabra, cambiar. ¿A través de qué? De la enseñanza. Jesucristo es impactante. 42 veces enseñó, 9 predicó, 7 evangelizó y una sola vez cantó. Ahí está de tarea eso, ¿no? Porque entonces la iglesia está como está. La lista, ¿no? Que decíamos hace rato. El evangelio trastornado y dice que todo es dinero, todo es declarar, todo es pedir, Dios te ha dado todo, Dios es dinero. O sea, empiezas a ver el evangelio totalmente distorsionado, y el evangelio de Cristo es niégate a ti mismo, toma tu cruz, aquí no hay donde dormir, o sea, todo lo contrario. ¿Sabes por qué? Porque todas las riquezas están en el cielo. Exacto. Yo la verdad, hermano, a veces que duele, ¿no? Porque si quisieras de pronto darte lujitos, pero si Dios te los da bien y si no, no. Y dice uno, no, pues pago el precio, ya está la casa, en la casa de mi padre muchas moradas, ¿sabes? Dijo Cristo. Sí, amén. Sí, no, pues es que finalmente eso a mí me tocó aprenderlo, pero estando ya en prisión, ¿no? Como les comentaba, a los 21 años me casé, y bueno, pues ya casado, pues ya íbamos a la iglesia cada 8 días, o si se podía, pues cada 15, ¿no? Pero realmente no había una relación con Dios. Entonces, a partir de ahí yo entro a trabajar, estaba todavía en la universidad y entro a trabajar en una empresa, y entro ahí, yo termino la carrera de licenciado en contaduría, y entonces viene mi situación, ¿no? El problema de quedarme con los cambios y de repente en otras partes, pues quedarme con lo de los impuestos, ¿no? Cosa que más adelante fue parte de lo que a mí me afectó, ¿no? Realmente, como yo les comentaba, empecé a vivir una vida, yo decía ser cristiano. Todavía me acuerdo que estaba en una reunión y en la mesa ahí, no, pues yo salía alguien que era cristiano, pero ya bien alcoholizados todos, ¿no? Y, no, yo también, bueno, yo no tanto, sino mi familia sí, pero yo realmente no soy muy cristiano, ¿no? Pero acompaño a mi ¿no? esposa. Sí, acompaño a mi esposa, esos temas, ¿no? Entonces, desafortunadamente la iglesia está así, en donde nada más es una apariencia. Yo, como les comentaba, mi defecto, mis carencias, eso hizo que finalmente yo luchara por ser alguien y poder tener. Cuando yo empiezo a trabajo en una empresa, 3 años y medio, 4 años casi, después pongo una comercializadora, después de poner la comercializadora, entro a otra empresa, y ahí tuve un problema con unas personas ahí del trabajo, y después salgo de esa empresa. Cuando salgo de esa empresa me contacto con un vecino, me dice, tenía una empresa, me dijo, llévame contabilidad. Sí, claro. Le llevo aparentemente su contabilidad de la empresa, y ahí tengo un problema. Como les decía, llevaba una que otra contabilidad, y cuando se podía hacer algo medio torcido, pues se podía sacar, pues se ganaba un poquito, ¿no? Que no tranza, no avanza. Eso es el dicho que se tiene, ¿no? El que no tranza, no avanza. Hasta está la película, ¿no? Y desafortunadamente así es. Y es hasta una cultura, ¿no? Aquí en México, ¿no? De corrupción. Sí. Desafortunadamente en ese ambiente empecé a crecer, y entonces cuando yo conozco a estas personas, me presentan a una persona que es un judío y empiezo a llevarle sus negocios. Dentro de eso conozco a unas personas en donde me dicen, bueno, pues tú que eres contador, ¿no tienes por ahí unos conocidos del IMSS para que se les pague sus impuestos?
y nosotros lo arreglamos todo por acá, ¿no? Conseguí algunos, al final del día me daban una comisión, pero realmente el dinero pues no entraba a las arcas, ¿no? Sino me daban un documento apócrifo y hasta ahí se quedaba. El tema es que después hicimos o nos dijeron de uno del ISSSTE. Yo contacto a una persona y les digo, sí, yo conozco a alguien, hacemos ese trato, y en ese lapso es cuando sale un problema entre el Poli, el ISSSTE y el SAT. Y estamos hablando de cantidades de 20 y tantos millones, 30 y tantos millones, en donde no se hizo, ¿no? el tema de... Ese era el monto del robo, ¿no? Eso era el monto del fraude, ¿no? Entonces, yo te soy sincero, hasta que lo entendí más adelante, pero yo decía, pues es que todos finalmente, en prisión todo el mundo dice, pues es que yo no hago daño a nadie, y yo decía también. Todos son inocentes. Pues es que yo, mira, lo que es del gobierno, pues son todos y no es nadie, entonces pues yo no le hago daño a nadie. El que secuestra dice, yo no le hago daño a nadie. Ellos de alguna manera lo recuperaron o lo tuvieron. El que roba a transporte dice, pues paga el seguro, y así nos vamos. Sí, entonces sí. Mi vida fue así. Una cadena, y finalmente cuando yo llego eso fue en el 2003, para el 2006 sale unas órdenes de aprehensión porque ese dinero no se hizo, y llego a prisión. Cuando llego a prisión, yo decía conocer de Dios, pero realmente no conocía de Dios. Yo de oídas realmente conocía. Llego a prisión por este problema, llegamos 12 personas del fraude, y eso hace que finalmente yo, que decía tener una vida cristiana, realmente empiezo a tener una relación con Dios en ese lugar. Y pues digo, a lo mejor en un principio viste que nos reíamos, pero la verdad nos reímos de que nos cause admiración, de que somos mejores, al contrario, porque nosotros lo hicimos, hermano. O sea, la verdad es que la doble vida, el doble ánimo, la hipocresía, que es la palabra correcta, la hemos pasado. Yo en lo personal ya había conocido de Dios y tuve que llegar preso y tuve que vivir la consecuencia de mis delitos para arrepentirme, para reconocer miserable de mí, lo que decíamos hace rato. Y lo que tú decías, ¿no? O sea, la clásica, si le robo a un rico no tengo pecado. O sea, Exacto, no le estoy robando, justificamos. no estoy matando a nadie, no estoy secuestrando a nadie, estoy robándole a alguien que tiene y a alguien que roba aparte, ¿no? Sí. Y esa es la justificación. Sin embargo, a Cristo, al robo le llama robo, sea como sea. Bueno, pues estamos aquí en tu programa de la muerte a la vida. Vamos a un corte y regresamos aquí en Adrenalina Radio, activando tus sentidos. I'm losing my faith.
Cuestionar y analizar el contexto histórico de nuestro país es el fin de un debate crítico y directo, con libertad de ideas y pensamientos. Debate Crítico, lunes 7 de la tarde por Adrenalina Radio, activando tus sentidos. Bueno, pues estamos de vuelta en tu programa de La Muerte a la Vida y pues escuchando el testimonio de Eric, pues adelante, Eric. Bueno, pues como les decía, realmente yo desea conocer a Dios, pero pues realmente no conocía, ¿no? Tan es así que les voy a platicar algo que me brinqué hace rato. Cuando yo tenía, en el año 2004, Dios permite que vaya a Israel, de parte de la congregación donde estaba. Pero yo lo que iba a ir a cotorrear, a conocer, ¿no? Para ver, pues voy a salir, íbamos a ir se tenía pensado ir a Grecia y nos fuimos a Canadá, y de Canadá pues íbamos para allá. Pero finalmente cuando yo llego allá, yo iba en ese plan, pero Dios tenía otro propósito. Dios no se equivoca, ¿no? Me da, dentro de lo que pasamos de los tours, yo ya me había bautizado aquí en México, pero allá me bautizo en el Río Jordán, y Dios me reclama y me dice, hey, a través de una hermana, me acuerdo bien de las palabras que me dijo, ¿por qué no has callado tu boca? Dice, y no has hablado acerca de mí. Dice, pero a partir de hoy abriré tu boca y le hablarás a multitud de jóvenes. Sí me impactó, ¿no? Porque finalmente yo no le hablaba a nadie. Yo no decía. Entonces, cuando ya estaba analizando todo eso, dije, ya me vi como Cash Luna y como Dante Gebel en estadios, ¿no? Me vi bien hasta allá, pero el tema es que cuando esto me pasa, como a los 6 meses me llevan y me llama el pastor y me dice, oye, ¿no quieres ser líder de jóvenes? Dije, no, pues aquí se está cumpliendo. Y en verdad, cuando yo lo hice junto con mi esposo, era con una buena intención, ¿no? Pero yo tenía todavía ciertos hábitos que no podía dejar. Y que en la iglesia te dicen, ya no lo hagas, ya haz esto, pero no te enseñan cómo, ¿no? No te dicen cómo. Yo, a pesar de que estaba libre, estaba preso todavía, y a pesar, como muchos de los hermanos aún en las congregaciones que siguen estando presos. Cuando llego ya a prisión, ahí veo cumplida la profecía, porque cuando yo iba a predicar ingresos, le platicaba a muchos jóvenes, y fue cuando dije, hoy se cumple la promesa. Estando ahí en prisión, empiezo a conocer de Dios, realmente no conocía de Dios y empecé a conocerlo. Estando ya ahí, pude servirle, pude conocerle y experimentar la verdadera libertad, porque a pesar de que yo estaba aparentemente preso, era cuando más disfrutaba la vida. De las mejores cosas que más me han pasado en la vida es haber estado en prisión, y no por el lugar, sino porque tuve un encuentro con el Señor Jesucristo. Tan es así que después de ese tiempo, 6 años y medio, cuando todo aparentemente estaba bien, ¿qué crees? Que me llevan a Sinaloa 2 años y medio, a un penal de máxima seguridad. 40 días, 40 noches, literalmente yo llorándole al Señor y diciéndole, pero ¿por qué a mí? ¿Pero por qué yo? Todavía el Señor tenía que tratar conmigo. De 168 horas que trae la semana, 160, las pasé encerrados. Orando. Sin ver luz, sí, orando, ¿no? Fíjate que me dio la oportunidad cuando vieron mi Biblia de leer 4 o 5 horas. Nos dices al que al día. principio no te daban... No me daban libros, allá no hay televisión ni radio, y no te daban libros ni Biblia. Yo todos los días les decía a los oficiales o a los licenciados, oye, una Biblia, ahí estaba, pero pasaron como 70 días cuando me llegó esa Biblia. Cuando me llegó, créeme que yo lo que necesitaba es que me refrescara algo. Yo quería, le decía al Señor, quiero conocerte, quiero que tú estés, ahora sí que manifiéstate a mí. Hoy le doy gracias a Dios por ese lugar, a pesar de que estuvo muy difícil. Pero yo ya voy a cumplir 2 años que Dios permitió que regresara. También cuando regresé, pues no fue tan fácil otra vez regresar. Pero hoy vivo libre. Pude experimentar la verdadera libertad estando preso. Amén. Y hoy yo hasta le he dicho a Dios y le digo, Señor, permíteme que yo pueda disfrutar esos días que yo vivía allá, pero estando libre, ¿no? Un punto importante. El otro día estábamos estudiando por qué dentro de la cárcel los hermanos hubo momentos en los cuales disfrutamos más. ¿Y sabes dónde está la clave? La comunión. Orabas Exacto. más, leías más, te congregabas servías más, más, te llenabas más del Señor. Exacto. Y es la verdad. Créeme que yo un día hasta le dije a unos amigos,
Si no es porque tengo que regresar a la casa, quizá que tengo una familia, ¿no? Yo estoy feliz aquí. Porque todo el día estaba sirviendo, ¿no? No tenía negocios, no hacía cosas ahí, me dedicaba a tiempo completo. Sí. Y la verdad, qué plenitud es. Hoy le doy gracias a Dios por todo ese tiempo, todo lo que pudo tratar, pero mi corazón estaba duro. Yo no sabía cómo realmente, hoy sé cómo tengo que ser. ¿A través de qué? De la comunión, lo que tú dices. La parte importante es la comunión que podemos tener con el Señor. Y nos platicabas algo, ¿no? Hoy vuelves a regresar a tu trabajo, ¿en dónde? Pues Dios permitió que entrara al SAT. Nuevamente. Dios le regresó tu trabajo, porque al final, pues cuando le pagas la deuda, pues ya no hay nada que más pagar, y Dios restaura, ¿no? Sí, Dios permitió eso, y ahora pues le doy gracias a Dios porque ya también estoy en un despacho, y bueno, pues encargado ahí, voy y sirvo, compartimos en centros de rehabilitaciones, en congregación, estamos dando realmente testimonio de lo que Dios ha hecho. Bueno, pues ahí está una prueba más del poder de Dios, de que el poder de Jesucristo sigue transformando, es el único que puede transformar vidas a través de su palabra, a través de lo que venimos hablando, comunión, a través de lo que hemos siempre hecho hincapié, congregarte, leer, orar, ayunar, que es la base, ¿no? del cristiano. José Manuel, pues si quisieras hacerles la invitación. Pues la invitación de cada 8 días, de verdad, hermano, quiero invitarte a que recibas a Cristo en tu corazón, a que le entregues tu vida, a que de verdad nos demos cuenta de la necesidad tan grande que hay de Dios. No es necesario ni vivir lo que mi hermano ha vivido, ni lo que yo he vivido, ni lo que ninguno de los que hemos estado aquí. ¿Por qué? Porque son situaciones duras que Dios permitió, pero son difíciles. ¿Qué es lo que quiero decirte con esto? De verdad, dice el Señor, que venid a mí todos los que estén cansados. De verdad, si tú estás cansado, hermano, ve a Cristo, entrégale tu corazón. Él te puede dar una iglesia, están las iglesias en casa, en la Fundación Emmanuel. Si gustas, pídele a Dios una iglesia, donde quiera hay iglesia, está la iglesia del Señor Jesús. Es importante que sepas esto. Una iglesia de Cristo no cobra dinero, una iglesia de Cristo enseña la Biblia, una iglesia de Cristo exalta a Jesucristo como a Dios, y una iglesia de Cristo promueve la oración, la comunión con Dios. Una iglesia del Señor Jesucristo no es emocionalista, solamente es parte de, pero una iglesia del Señor Jesucristo no es una estructura. Una iglesia son aquellas almas que se hayan arrepentido y que le sirven el día de hoy a Cristo. Si quieres ser parte de la familia de Dios, dice el Señor que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Recibe a Cristo en tu corazón, dile a Él todas las necesidades y pídele a Él que te permita llegar a un lugar donde puedas aprender la sana doctrina. Bueno, pues nos despedimos, se acabó el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias por estar de parte de Dios. José Manuel, que Dios te bendiga. Dios los bendiga a ustedes. Para mí es un honor. Muchas bendiciones a todos nuestros hermanos, Aguascalientes, Cancún, saludos a nuestros hermanos allá en Tlaxcala. Bendiciones a todos los voluntarios de Fundación Emmanuel. Les amamos y que Dios les siga guardando. Hasta pronto. Al centro de tus emociones, Adrenalina Radio está en este momento activando tus sentidos.